Gustaría que estuviera acá, ¿verdad? Estaba conectado temprano. Claro que sí. No estaban conectados. Tarea. ¿Cómo así? Ay, qué fácil. Qué bárbaro. Recuerdo que todavía les dije, día de clase, el jueves, que estudiaran ciertos contratos. ¿Lo dije o no? Me digan que no. Todavía no tengo, no me da ese mal alemán, no lo tengo por el momento. ¿Me haces favor de quitarte la gorra? Yo le regalé unos minutos de ella, y estaba bien tarde. Miren, hemos estado hablando, el segundo parcial tiene un costo de 40 puntos, hasta de 40 puntos, siempre y cuando hagan un examen perfecto. Pero perfecto no hay, siempre cometen errores. También ya dijimos que el examen va a versar sobre la segunda unidad, todo el contenido de la segunda unidad, ¿verdad? Entonces, les ruego por favor que pongan mucha atención al tema de los contratos. ¿Por qué? Porque les va a venir todo lo concerniente a el elemento personal, el elemento real, que es lo que hemos estado viendo en todas las clases a partir de la segunda unidad. Para que no vayan a decir que se les va a sorprender, no me gusta sorprender a los alumnos. Me gustaría que ustedes me sorprendan a mí con las notas. Eso sí me gustaría, pues. Pero todavía no me ha sorprendido. Entonces, sí les ruego que por favor estén estudiando. Tienen varios libros para poder estudiarlos. Aparte tienen el Código de Comercio, que es la base fundamental, porque sobre eso se marca el curso de Derecho Mercantil, y los contratos están tipificados, y los que aún no están tipificados también están inmersos de una u otra manera, como ya lo hemos visto en las diferentes normativas que hemos visto. Así que por favor les reitero, yo creo que ya la otra semana sale el calendario de segundos parciales. También creo que por ahí tienen algunos retrasados, creo que ya también tienen calendarios retrasados, ya empezaron. Algunos están ahí en el chat que tenemos. Miren, ese chat es para tener comunicación referente al curso de Derecho Mercantil 3. ¿Sí? ¿Qué problemas tuvieron en Mercantil 2? Solo ustedes lo saben, no me interesa. Saturan el chat de cosas que realmente no tienen ningún sentido sobre el curso que estamos impartiendo y que estamos recibiendo. Entonces les ruego por favor que se tengan mesura en los comentarios, en los epítetos que escriben ahí, en los comentarios, para que creo yo que los que tienen retrasado el Derecho Mercantil 2, pues ya hemos su chat aparte y ahí se pueden zangarrear todos sin sacarse lo que ustedes saben, la generación, ¿no? Pero eso ya es cuestión de ustedes. Pero el chat de esto no lo contaminemos con cosas que no tienen referencia con el curso que estamos haciendo. Por favor, porque después crea confusión hacia los demás. Así como la confusión que cargaban del trabajo
del primer parcial. Yo nunca le dije que les iba a dejar trabajo. Y me decía, pero es que usted dijo. Yo nunca le dije que les iba a dejar trabajo. ¿O sí? Posiblemente. Por eso posiblemente no existe. Aquí o se deja trabajo o no se hace trabajo. Posiblemente. Todo va a depender de ustedes, cómo salgan los exámenes. En aras de ayudarlos. Pero no estoy obligado a dejarles trabajo. Así que por favor tomen en consideración esas recomendaciones que les estoy dando. Adicionalmente he visto ¿te escuchamos? Les recomiendo que por favor, cuando las clases sean virtuales, se conecten y enciendan sus cámaras. Porque he estado preguntando a varios dentro de los cursos que nos ha tocado de manera virtual, y muchos yo no sé dónde andan. Me digo, créanme, eso es parte de su formación. No es ganar solo por aprobar el curso, es parte de su formación. Yo sé que todos tenemos compromisos, créanme. Mi compromiso es estar acá y darles clases a ustedes. Si no viniera, ¿qué pasaría? Rápido van a quejarse si no vienen. Yo, si algo tengo, me gusta ser responsable de mis actos. Por eso es que soy muy exigente en ese sentido. Yo pregunto, créanme, ya se han dado cuenta que yo siempre les pregunto sobre lo que estábamos discutiendo. Yo no hago preguntas extraordinarias, esas que se las hagan en los privados. Aquí no, estamos específicamente hablando y desarrollando sobre los temas que nos competen dentro del curso de Derecho Mercantil 3. ¿Verdad? Les quedó bien claro que se tienen que conectar y además deben de abrir su cámara. No se trata nada más de que solo se conecten y hay que hablen. Solo el profesor, yo me doy cuenta. Si ustedes no se han percatado, hay un temporizador ahí cuánto tiempo está conectado cada uno. Y a mí me pasan ese reporte. Al terminar la clase, al día siguiente me pasa el reporte de cuánto tiempo estuvo conectado cada uno de ustedes. Y no solo a mí, a la junta directiva también, porque le interesa realmente ver si se está cumpliendo con un horario. Si no está la Contraloría General de Cuentas, que también le gusta supervisar todo ese tipo de cosas. Así que por favor aprendan a ser responsables de sus actos. En la medida que ustedes sean responsables, van a tener mejores resultados en su vida y van a ser dos profesionales exitosos, no mediocres. Después de mi corto saludo, continuemos entonces. Recuerdo que estábamos viendo los contratos que tienen relación con las operaciones de crédito. Y mencionábamos que en el capítulo 4 del libro 4 del Código de Comercio de Guatemala están desarrollados 7 negocios jurídicos que se refieren al funcionamiento del crédito. También dijimos que, según el diccionario del derecho privado, la palabra crédito tiene o significa el derecho que uno tiene a recibir de otra persona alguna cosa. ¿Es así o no? Eso fue lo último que vimos en la clase. También dijimos que para el tratadista Joaquín Garrigues, jurídicamente, en las llamadas operaciones de crédito, debe de permanecer la voluntad de realizar anticipadamente una prestación, ser acreedor del equivalente económico. ¿Verdad? Ahora bien, las relaciones de crédito no son propias del tráfico jurídico comercial, también existen en lo civil, como es el módulo
por ejemplo, pero en esta parte estudiaremos únicamente lo referente al Código de Comercio que tipifica los contratos. Vimos el tema del campo de las operaciones de crédito, la banca y las operaciones de crédito, cuáles eran las operaciones pasivas, las operaciones activas, las operaciones de confianza, los pasos contingentes, los servicios, el contrato bancario, ¿verdad? La apertura de crédito, ¿cuándo se da la apertura de crédito? ¿Cuáles son los caracteres que tiene este contrato? Dijimos que era consensual, dijimos que era conmutativo, que era principal, que era bilateral, que era oneroso. También hablamos sobre su naturaleza jurídica, las obligaciones que surgen y los derechos de estos tipos de contratos, ¿verdad? ¿Qué derechos surgen para el acreditante y qué derechos para el acreditado? Esos son los elementos personales de este contrato, ¿verdad? También vimos la modalidad de apertura de ese crédito, que está garantizada al descubierto y en cuenta corriente, y la forma de terminación de contrato. Establece que cuando se fija un plazo para el uso de crédito, la extinción de este da por terminado el contrato. También vimos el contrato de descuento, su naturaleza jurídica, sus caracteres, las clases de descuento. ¿Por qué les estoy haciendo una recapitulación de todo esto? Porque yo sé que hay varios que no estuvieron en la última clase de jurídica, ¿verdad? Para ver si de repente les da ganas de estudiar. Pero lo importante es que ustedes se vayan formando ideas y vayan estudiando y aprendiendo cuáles son los elementos y los caracteres de estos contratos, porque eso es lo que voy a preguntar para el examen. Les estoy dando el chip porque quiero que saquen una buena nota. Por eso se los estoy haciendo. Ya les va a depender de ustedes. Si hacen el esfuerzo, háganme. De cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente se encuentra regulado en los artículos 734 al 743 del Código de Comercio. Se caracteriza por el hecho de que las dos partes del negocio pueden fungir como acreedores o deudores de la relación jurídica, ya que realizan operaciones de crédito de forma cruzada, y ahí que ambas partes reciban el mismo calificativo. Cuenta correntistas. ¿Anotaron ese nombre? Porque ambas partes tienen el mismo nombre o el mismo calificativo. Cuenta correntistas. Es bueno que esto lo repasen, lo estudien en su Código de Comercio, porque ahí está definido precisamente, y por eso les digo, desde el artículo 734 al 743, y se caracteriza porque las dos partes del negocio jurídico que realizan pueden fungir como acreedores o deudores, ¿verdad?, de la relación jurídica. Y por eso es que se les llama, se les denomina cuenta correntistas. La cuenta corriente como contrato se presenta en dos modalidades: cuenta corriente común y cuenta corriente bancaria. A la primera se le llama también mercantil, anótenlo, pero sería un calificativo equivocado conforme al derecho guatemalteco, porque en nuestro medio las dos son mercantiles. ¿Por qué son mercantiles las dos?
quiera opinar. Sí, te escuchamos. Porque ambas conllevan dinero. Por un lado, y por el otro es porque están regulados dentro del Código de Comercio. ¿Sí? Por eso les dije, pónganle atención a esos artículos. Estudienlos, los dije. Pero como que no se recordaron. Es que para hablar de estas figuras que están inmersas dentro del Código de Comercio, pues por la misma naturaleza son mercantilistas y también perciben por el ánimo de lucro. Todo lo que concierne al lucro pues, son mercantilistas dentro de los contratos mercantiles, ¿verdad? Dentro del derecho civil, ¿cómo se le denomina a esos? A ver, Estefanía, ¿cómo se llama? En el derecho civil, ¿cómo se les denomina a estas personas? A estos elementos personales del contrato. Cuando tenemos el ánimo de lucro, ¿cómo se les denomina a estas personas dentro del derecho civil? Comprador. Comerciante. Sin embargo, existe una figura que muchos la conocen y saben cuál es esa figura, y son precisamente los agiotistas. Busquen esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española o en el diccionario jurídico y busquen esa palabra. Agiotista. Algunos les dan otras denominaciones bastante groseras y abusivas, ¿verdad? Pero es porque son estas personas que se dedican a lucrar con la necesidad de las personas. Y entonces para eso existe una regulación legal en el artículo 1946 y 47 del Código Civil, que establece que el interés legal es del 6%. Sin embargo, estos usureros, ¿verdad? Ese es el otro calificativo que reciben, usureros. Les cobran unos intereses y al final ya aparecen las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ellos como son bancos y son financieras, pues ellos están regulados por la ley de bancos y grupos financieros. Hoy en día las tarjetas de crédito están a través de qué están reguladas, de la ley de tarjetas de crédito y su reglamento, que es el famoso decreto 2-2024, ¿verdad? Entonces, esas figuras que ustedes, estos se mantienen, creo, yo no sé si aquí ahora, yo recuerdo que había algunos en mis dorados tiempos, prestamistas, ¿no? Ustedes no son prestamistas, ¿no? No me digan que no, porque cuando van a la tienda, préstame, le dicen. Ya se dan cuenta de dónde viene todo. Préstame, no sé que lo doy al rato. Pero ese rato se vuelve eterno, ¿vale? Porque ya no hay devolución. O préstame tus copias. O préstame el link, las diapositivas que el link mandó. ¿Saben que sí son prestamistas? ¿Ya se lo cuento? Esa es la terminología que se usa. Pero ustedes que son estudiantes de Derecho no pueden utilizar esa terminología, ¿verdad? Tenemos que utilizar la terminología jurídica, la que establece la doctrina y la ley. Y así nos vamos a entender mejor entre abogados, ¿verdad? Ya ven que sí se conocían a estos personajes. Lo que pasa es que no les gusta hablar, no quieren que el profesor hable. El problema es que cuando están en el privado, ya les va a tocar.
Ustedes son bien, parecen locos hablando. Y uno solo pregunta. ¿Verdad? Los tratadistas italianos suelen abogar por esa división, mientras la corriente francesa nos habla de un solo criterio que es aplicable a Guatemala. Podemos decir que es la práctica la que introduce la diferencia, ya que cuando interviene como cuenta correntista una institución bancaria, el contrato opera en forma distinta. Aceptando que son los hechos quienes proporcionan los elementos diferenciadores, es dable señalar lo siguiente. Póngale atención a esto porque para entender la cuenta corriente tienen que conocerlos. En la común hay concesión recíproca de créditos. En la bancaria, la concesión es unilateral, de banco a cliente o de cliente a banco. Esa sería una de las características, ¿verdad? La otra es que en la común, la categoría de deudor o acreedor se establece al cierre de la cuenta. En la bancaria se establece en cualquier momento. Esas son las pequeñas diferencias que tienen. También dice que en lo común hay novación periódica. ¿Qué es la novación? Ese contrato ustedes lo vieron en Derecho Civil 4, referente a los contratos. ¿Qué es la novación? A ver usted. ¿Le entendieron ustedes? ¿Alguien que puede hablar de la innovación? Eso precisamente es cuando se nova el contrato ya existente entre las partes. Las condiciones no van a variar. ¿Por qué no van a variar? Porque es de tracto sucesivo. Lo único que se va a modificar es el plazo o las sumas que se van a pagar. Por eso se llama novación, es novar. Pero debe existir un contrato ya preestablecido, ya firmado por ambas partes. Normalmente los bancos hacen eso, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, muchos bancos o financieras hacen ese tipo de ofertas al cliente o al usuario, ¿verdad? Y le compramos y mezcla la cesión de derechos. Le compramos el crédito que usted tiene, la deuda que usted tiene, y hacemos un nuevo contrato. Entonces, están haciendo una novación. Entonces, a eso se refiere la novación. Licenciado, la novación podría darse también en la entrada en vigencia de esta nueva ley de tarjetas, con los tarjetavientes que tuvieron confirmado contrato anterior a la entrada. Sí lo pueden hacer. Recuérdense que en materia penal sí tiene efecto retroactivo, ¿verdad? Pero para que exista la novación tiene que haber una aceptación de ambas partes. Si no, no podemos hablar de una novación, ¿verdad? Porque si usted ya firmó ese contrato, créanme que ninguno de los bancos o de las financieras va a querer decir, pues pague menos, pues. Ninguno le va a querer decir eso. A menos que usted le lleve una propuesta que a ellos les favorezca, no que le favorezca a usted, que les favorezca a ellos. ¿Por qué? Porque usted ya firmó ese compromiso de deuda. Sí. Sí, iba sobre eso, acerca de en una novación no es necesario que vuelvan a firmar el contrato como tal, Tienen que firmar. Sí. Sí. Por eso se llama novación. Sí,
con lo que decía el compañero, yo vi que a un amigo conocido le enviaron un correo en donde le estaban enviando básicamente una innovación de contrato a raíz de la nueva ley de tarjetas de crédito. No se la crea. No se la crea porque se va a meter en un problema. Pero Sí. no le pedían firmas, sencillamente lo mismo. Tal vez es una nueva tarjeta. No creo sobre la Biblia. No, es que la innovación no se da así. Tiene que haber un precontrato para poder modificar las cláusulas compromisorias en cuanto usted quiere el monto de la deuda, si usted quiere el plazo, ahí usted va a ir a proponer. El banco se lo acepta, es otra cosa, ¿verdad? Pero sí tienen que firmar, porque si no, esa innovación se quedaría en el aire. Mira, no, aquí está el documento que ustedes me mandan. El documento ese no tiene ninguna validez si no hubo aceptación de las partes. En la ley de garantías mobiliarias, fíjense que, y traigo a colación esto, se dio un caso donde una juez estaba exponiendo sobre la ley de garantías mobiliarias y era el criterio de que como notario uno podía faccionar del pantallazo de la computadora el contrato de garantía mobiliaria. Casualmente en esa reunión o en esa exposición que ella estaba dando había varios jueces de instancia, compañeros de ella y secretarios. Entonces yo les pregunté, ¿usted le daría trámite a esa reforma? Adjuntando ese título ejecutivo de garantía inmobiliaria. Y la respuesta de los jueces fue que no, porque no cumplía los requisitos del artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Adicionalmente, no había aceptación de las partes. Y entonces el notario de qué iba a dar fe pública. Si regresamos a la definición de lo que es notario, es el profesional del derecho que está facultado para interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Cuando decimos la voluntad de las partes, nos estamos refiriendo al artículo 1251, que son los elementos esenciales del negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a dar fe yo como notario de algo que no es cierto? ¿Qué comento yo ahí si facciono y autorizo esa acta notaria? Falsedad ideológica. ¿Y de penal cómo estamos? Falsedad ideológica. ¿Seguros? Sí. ¿Por qué falsedad notaria? ¿Y usted qué opina? Porque es el instrumento en sí es un documento legal que emite el notario, lo único que con ideas falsas. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es el público? Los demás van a ser abogados, se supone que ya aprobaron esos derechos penales, ¿verdad? No lo ha aprobado, ¿o sí? Le estoy preguntando y nadie, por eso le digo que no. Cometer un delito porque no te está dando la fe, o sea, no es válido lo que él está diciendo, ¿verdad? Supuestamente tendría que ser todo real, ¿verdad? Y él está rompiendo una ley. Sería una ley, es la ley. Hay falsedad, se dan los dos elementos. Y si está tipificado que es un delito, o sea, yo no puedo hacer constar hechos que no son ciertos. ¿Verdad? Estoy faltando la verdad. Miren una cosa, ¿hacia dónde lo llevan? Por eso tengan mucho cuidado ustedes cuando asesoren y autoricen
en el ejercicio de su cargo como abogados y notarios de cualquier instrumento, acta o documento que ustedes autoricen, porque si no, lo más seguro es que cuando menos piensen les están allanando la oficina, ¿verdad? Bueno. Continuando con la explicación del contrato de cuenta corriente, se dice que en la común hay innovación periódica, porque el deudor pasa a ser acreedor y viceversa. En la bancaria no se da esa innovación, y en la común las remesas no necesariamente se constituyen en dinero. En la bancaria las remesas son dinerarias. Por eso escucharán ustedes constantemente que siempre se habla de remesas. Hemos llegado a tal punto que de lo que mandan los paisanos que están allá en el norte, dice que eso ha servido, forma parte para el presupuesto general de la nación. Imagínense los montos que están recaudando a través de las remesas que ellos, pues con sacrificio, se han ganado allá y pues lo mandan para los que están estudiando el 10º semestre, ¿no? No, es el dinero pues que ellos se ganan con su producto de su trabajo. Es un esfuerzo bastante grande y pues mandan a las familias ciertas cantidades de dinero, pues es lo que está a su disposición. Y pues los dólares ya traducidos acá en quetzalitos ya suman bastante, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llaman remesas. Y sin embargo se utilizan de manera distinta, pero más en los bancos, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de contrato de cuenta corriente mercantil? Por el contrato de cuenta corriente mercantil, las partes denominadas en común cuenta correntistas se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario constituyen partidas de abono o cargo en la cuenta de cada cuenta correntista, saltándose las operaciones al cierre del contrato, para determinar quién es el sujeto deudor de la relación y exigirle el pago en los términos convenidos. Por eso es que en un inicio yo les mencionaba que acá tanto el acreedor puede ser deudor y a la inversa, y la denominación que se le da a ambas partes es cuenta correntistas, ¿verdad? Ambas partes reciben, se pueden ser acreedores o deudores o viceversa. Por eso es que tienen esa particularidad. ¿Qué características tiene o qué caracteres tiene este contrato? El contrato de cuenta corriente es consensual, es principal, bilateral, oneroso, nominado y de tracto sucesivo. ¿Quién me puede explicar cada uno de los caracteres que acabo de mencionar? A ver, ¿quién es el valiente? No lo puedo poner, ¿no? Vamos a ver un segundo. Sí, es nominado porque está tipificado en la ley, a eso se refiere, nominación. Y efectivamente es de tracto sucesivo porque es de forma periódica de atrás hacia adelante. Y por eso es que hablamos de la aprobación, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro esa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este contrato?
Algunos autores se refieren a este contrato y discuten su naturaleza jurídica para su funcionamiento. Pues se dice que es un mutuo recíproco, un mandato recíproco, un depósito irregular, una apertura recíproca entre ellos. O sea, ambas partes pueden ser acreedores y o debtores a la inversa, ¿verdad? Para conducir en última instancia en que es un contrato sui generis, término que funciona como un comodín que nos saca del problema en que estamos, con el consiguiente empobrecimiento de la doctrina mercantil. Por nuestra parte, creemos que su naturaleza deviene de una definición precisa de la ley. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contrato? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Se dice que es sui generis, ¿verdad? Porque la denominación viene de la propia ley, ¿verdad? Entonces, si está regulado en la ley, su naturaleza jurídica es genérica, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice sui generis, ¿verdad? ¿Cómo se desenvuelve o cuál es el desenvolvimiento de este contrato? Y volvemos a la famosa frase de remesa, ¿verdad? ¿Por qué? Para que se dé de la relación negocial, dice, que estudiamos debe ser consecuencia, no por presunción de una relación contractual, sino de cuenta corriente, que hace que los cargos y abonos no sean exigibles, sino hasta el cierre de la cuenta. Es decir, que esos cobros que se hacen en otros contratos, aquí no, es hasta el cierre de la cuenta corriente que se aperturó a la fecha de vencimiento. Pues ahí miramos qué le tengo que dar al acreedor, o si yo como deudor tengo que convertirme en acreedor y le voy a cobrar al que me dio la remesa, ¿verdad? El término remesa significa remisión de un valor, remesas de dinero, remesas de mercaderías, y está íntimamente relacionado con el contrato que estudiamos. Como este contrato puede facilitar las relaciones jurídicas de los comerciantes e incrementar el tráfico comercial, se presume que este se refiere a todos los negocios del giro ordinario de las partes. Por eso es que se denomina remesas, y que no solo es de dinero, sino que también de mercaderías. Hay comerciantes que se intercambian mercadería. Algunos les dan, que les dijera, artículos de primera necesidad, y a otros dan otra clase de artículos a cambio, ¿verdad? Es el famoso tráfico mercantil de remesas que se dan entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de remesas, no es solamente de dinero, sino que también de mercaderías. A eso se refiere el tipo de remesas dentro del contrato de... ¿De qué contrato estamos hablando? En cuenta corriente, ¿verdad? Un aspecto muy importante que contiene nuestro derecho es que la anotación de un crédito no significa que se renuncie a las acciones. ¿Quién puede leer el artículo 737 del Código de Comercio? Artículo 737, acciones y excepciones. La inscripción de un crédito en la cuenta corriente no implica la renuncia a las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos de que proceda la remesa. Si el acto fuera anulado, la partida correspondiente se cancelará en la cuenta.
Ahí está mejor, más claro, ¿no? Pues. ¿Sí lo entendieron? ¿Qué no entendió? Lo que sucede es que muchas veces cuando se demanda, aquí es cuando ya estamos dentro de un litigio, el hecho de que esté cancelada la obligación, como lo leyó el compañero, eso no quiere decir que yo esté renunciando a que en el momento que sea demandado, porque recuérdense que él puede ser acreedor o deudor a la vez, o viceversa. No quiere decir que yo esté renunciando a interponer las excepciones que la ley me permite, es decir, a ejercer mi derecho de defensa para contraatacar la acción intentada en contra mí. A eso se refiere. ¿Cómo termina o cuál es el cierre de ese contrato? En la cuenta corriente, los sujetos del negocio son potenciales deudores o acreedores, porque el valor de las remesas recíprocas que se envían se cuantifica al finalizar el plazo. Pues, es decir, que usted puede recibir 4 o 5 remesas en el mes y al final, pues es cuando se va a determinar cuánto recibió y cuánto es lo que tiene que pagar. Porque para eso están los documentos y para eso es que se anota en los libros de contabilidad, para llevar un control y en un momento determinado, si no me quiere devolver las remesas que yo le mandé o no me las quiere pagar, pues tengo un justo título para poder promover una acción de tipo mercantil. A eso se refiere y por eso tiene congruencia con el artículo 735, que aunque esté cancelado ahí, dice, me va a limitar a que yo pueda accionar. La terminación del contrato. Al celebrarse el contrato puede establecerse el plazo y las épocas de cierre. En el primer caso, al vencerse, termina el contrato con los mismos efectos de un cierre en cuanto a la determinación del deudor y al acreedor, solo para que ya no haya más o nuevas remesas. Ahora bien, si el plazo no se contravino, no se combinó entre las partes inicialmente, cualquier cuenta correntista puede darlo por terminado en la fecha de un cierre. Es decir, que yo puedo darle el cierre en la fecha que yo considere si el otro no me está cumpliendo con lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos del contrato este. ¿Por qué? Porque tanto acreedor como deudor o a la inversa puede demandarse por incumplimiento de las obligaciones mercantiles o en los plazos y las cantidades de las remesas que se han recibido. Si la contabilidad no anotaron una de las remesas y en la mía sí, ¿qué pasa? Pues tengo el derecho a exigir que me devuelvan también la remesa que yo envié, y mejor si tengo sello de recibido, ¿sí? Pero no está anotado en el libro de mi contabilidad, puede decir el acreedor, sí, pero en el mío sí. Entonces yo sí puedo demandar, me convierto en acreedor, no obstante ser deudor, me convierto en acreedor, porque puedo reclamar la devolución de la remesa que no se contabilizó. Por eso es bien importante que cuando se levanten actas notariales sobre saldos deudores, esté bien esa contabilidad en los libros, porque con un error que tenga, seguro que esa demanda se viene abajo. Es bien importante que se asesoren ustedes. Miren, nosotros como abogados tenemos que tener el sumo cuidado cuando faccionemos ese tipo de actas, porque en los tribunales yo he visto algunas demandas que se han perdido y son unas cantidades que ustedes ni se imaginan.
por un mal funcionamiento del acta notarial. Así de sencillo. El notario tiene que tener a la vista los libros y tiene que establecer si los libros fueron debidamente habilitados y autorizados para poder llevar la contabilidad. ¿Alguien aquí es perito contador? ¿Alguien? A ver, ¿es cierto lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa si un libro no está autorizado? Primero que esté habilitado, luego que esté autorizado, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Y no soy contador, que conste. Porque el contador de la empresa o del negocio, él va a certificar el saldo que le aparece al acreedor a su favor o del deudor como deudor de la deuda, pues él lo va a certificar el monto. Pero ese es un documento que el notario va a adjuntar como corolario de la obligación de la demanda que está presentando. El contador no le puede decir al notario, fíjese que los libros están llevados de conformidad con la ley. Es el notario el que tiene que dar fe sobre eso. Por eso es bien interesante e importante que ustedes, su curso de notariado, lo prueben bien. Aunque sea con regaños, pero pruébenlo bien. Y les digo, miren, demandas pero millonarias se han venido abajo. ¿Por qué? Por la mala redacción de estas actas notariales sobre saldo deudor. Muchos bancos del sistema han cometido ese error, y especialmente en las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ellos vienen y les digo, en los casos en lo particular que ellos vienen y dicen que tienen un saldo deudor de cierta cantidad, pero como tienen que adjuntar el contrato de tarjeta de crédito, ahí resulta que el monto que ellos le autorizaron era de 20,000 quetzales y ellos le están reclamando 60,000. ¿A quién le creemos? ¿Al notario o al contrato? No, le tenemos que creer al contrato, porque fue el que las partes firmaron. El notario está dando fe de que existe un saldo deudor, pero el contrato original es el que va a establecer cuál es el monto que pactaron, y de cuenta que va a tener 60,000 quetzales al monto de capital. Y por eso se han venido muchas demandas y se han sido declaradas sin lugar, porque no es congruente el acta notarial con el contrato original. Y no les vale a poner el notariado 4 que redacten un acta notarial de saldo deudor. Les recomiendo que lean o que ingresen a la página de la Corte de Constitucionalidad y busquen los fallos emitidos en materia mercantil sobre los requisitos del acta notarial del saldo deudor. Ahí hay bastante jurisprudencia con relación a eso. Les va a servir para el notariado, ¿eh? Les estoy dando un mensaje. Yo sé que por ahí no pueden redactar estos documentos. ¿Ya se quiere ir, no? Les reclamo el contrato de reporte. Quiero que lo estudien, te voy a preguntar. Y si se me ocurre, hago laboratorio. El contrato de reporte. Artículo 744 al 749 del Código de Comercio. Contrato de reporte. No de reporte. 44 al 749.
Ahí está, ¿ves? Debo de decir, porque mi mamá ya me está esperando.